Bueno, voy a hacer algunas reflexiones con ustedes, como está anunciado, sobre la crisis, con el epicentro en Estados Unidos, la crisis del 2008, y después me gustaría mucho intercambiar ideas con ustedes sobre este tema y sobre los temas que ustedes consideran pertinentes. Para hacer una introducción sobre la crisis, quiero referirme brevemente, me voy a detener en algunos conceptos, a la crisis del 30, como antecedente de la crisis del 2007-2008. El antecedente de la crisis del 30, que fue un punto de inflexión, yo diría, en la historia de Estados Unidos, y eso lo marco y de paso paso un chivo, en mi libro Estados Unidos contra Estados Unidos, editado por el Fondo de Cultura Económica en el 2008, el punto de inflexión fue Woodrow Wilson, donde él bautizó a su presidencia como la era progresista. Y dentro del contexto de Woodrow Wilson hay dos medidas que son centrales, dos políticas que adoptó Woodrow Wilson. Además de comenzar a intensificarse las tasas de crecimiento en el gasto público, en la deuda, algún periodo corto con déficit fiscal. Pero las dos medidas centrales fueron la creación del impuesto progresivo y el establecimiento de la banca central, que como ustedes saben en Estados Unidos se llama la Reserva Federal. Estas dos medidas requirieron dos reformas constitucionales y se llamó esto que ocurrió la Revolución del año 13, 1913 es esto. Y quiero detenerme un minuto en estos dos puntos. Primero, el impuesto progresivo. Hay una especie de obsesión, diría yo, con el igualitarismo. En realidad, por suerte, somos todos desiguales desde el punto de vista anatómico, bioquímico y sobre todo psicológico. Digo por suerte porque incluso conversar entre nosotros sería aburrido, si fuéramos iguales sería una conversación con el espejo. Además, la división del trabajo y la cooperación social se derrumbarían si fuéramos iguales. Y el resultado de esa desigualdad se manifiesta, entre otras cosas, en desigualdades patrimoniales y de ingresos. Y acá vale la pena hacer una diferencia muy tajante, y es, en procesos abiertos y competitivos, el empresario que da en la tecla para satisfacer las necesidades de su prójimo obtiene ganancias y el que yerra incurre en quebrantos. El cuadro de resultados está mostrando, y no es una posición irrevocable, es un proceso en el contexto evolutivo que va mostrando el éxito o el fracaso de las distintas actividades empresarias. Y no es que el empresario, cuando digo que satisface los intereses de los consumidores, es un benefactor o un filántropo, sino que en estos sistemas competitivos abiertos, para mejorar su patrimonio no tiene más remedio que servir los intereses del prójimo. Lamentablemente tenemos que hacer esta separación con otro tipo de llamados empresarios, que son los amigos del poder, que son cazadores de privilegios, que son ladrones de guante blanco y a veces sin guante blanco. Son individuos que explotan miserablemente a sus congéneres, aumentando los precios, vendiendo a peor calidad o las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, hay una diferencia acá. En este último caso, cuando hay cambios patrimoniales, son fruto de la expoliación. En el otro caso, cuando hay modificaciones patrimoniales, son fruto, como decía antes, de servir o no servir los intereses de los consumidores. Entonces, me parece que perder el tiempo, ahí la otra noche Carlos Alberto Montaner estaba refiriéndose al Gini ratio, son ejercicios interesantes y varían entre 1 y 0 y cómo es la distribución, en fin.
Pero desde el punto de vista del mercado, es absolutamente irrelevante cuáles son los deltas. Somos nosotros, somos los consumidores los que las estamos estableciendo. Si establecemos deltas mayores es porque pensamos que hay una diferencia mayor en satisfacer nuestras necesidades. Ahora, el impuesto progresivo, que no por casualidad Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 1848 insistían mucho en el establecimiento del impuesto progresivo. Como todos ustedes saben, un impuesto progresivo quiere decir que la alícuota o la tasa progresa a medida que progresa el objeto imponible. Entonces es un castigo más que proporcional a la eficiencia en el contexto de mercados abiertos y eficientes. O sea, el individuo que es médico y salva muchas vidas, cuanto más vidas salva, más hay que castigarlo fiscalmente. Y así con las computadoras, o los vasos, o los caramelos, o lo que fuera. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Tres efectos centrales del impuesto progresivo. Uno es que afecta, distorsiona, degrada la movilidad social, que es tan importante en estos sistemas. O sea, si nos imaginamos una pirámide patrimonial, en el sistema competitivo y abierto, el que está en el vértice y no sirve tiene que bajar con la velocidad necesaria, el que está en la base y sirve tiene que subir con la velocidad necesaria. Sin embargo, cuando estamos hablando de impuestos progresivos, se está bloqueando, se está dificultando ese ascenso y descenso, está tendiendo, según sea la progresividad, a establecerse un sistema feudal. El que nace rico, nace y muere rico, el que nace pobre, nace y muere pobre. Es imposible, donde hay altas progresividades y vemos que hay cambios patrimoniales. Quiere decir, o los sujetos están ganando la lotería o están evadiendo. Dentro del sistema es imposible. Se establece un sistema feudal. Ese es el primer punto. El segundo punto, que puede parecer algo sofisticado, pero no es que altera las posiciones patrimoniales relativas. Esto es, todos los que estamos en este cuarto tenemos posiciones patrimoniales relativas de 2 a 3, de 1 a 6, de lo que fuera. Una vez pasado el rastrillo fiscal en un impuesto progresivo, todas las posiciones patrimoniales relativas se alteraron. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema es que fuimos al supermercado, compramos más lechuga, menos Coca-Cola, más chocolate, en fin, estuvimos distribuyendo ingresos, asignando ingresos, estableciendo posiciones patrimoniales relativas, y luego vino el rastrillo fiscal y las alteró. O sea, contradijo lo que hicimos hace 5 minutos en el supermercado. Y como los recursos no crecen en los árboles, y los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, esto implica desperdicio de capital. Y a su vez, como los salarios e ingresos en términos reales dependen exclusivamente de las tasas de capitalización, esto implica menores salarios e ingresos en términos reales para los más necesitados. Y el tercer punto y el tercer efecto es que el impuesto progresivo es regresivo. Imaginemos el contribuyente de jure que le cobran el 90%. Bueno, ese individuo, no sé, dirá una serie de improperios con su contador, eventualmente puede tener una úlcera, en fin. Pero el efecto más importante no es lo que le sucede a él. Lo más importante es que debido a esas tasas de capital, a ese impuesto alto, va a disminuir su inversión. Y al disminuir su inversión, le hace tasa de capitalización, el que está en el margen, que vería eventualmente aumentado su salario de 10 a 20, no lo ve nunca aumentado porque la otra punta se bloqueó esa posibilidad de tasa de capitalización. Por lo tanto, es regresivo en el sentido que impacta y recae más fuertemente sobre lo que más necesita. Este es el primer punto de la revolución del año 13 en Estados Unidos, Woodrow Wilson. El segundo es la banca central. La banca central, yo creo que es muy fértil subrayar que aunque los directores de la banca central sean los más probos del orbe y los más honestos del orbe, siempre están embretados en una de 3 posibilidades. 1, ¿a qué tasa expandir? 2, ¿a qué tasa contraer? 3, si van a dejar igual la masa monetaria. Bueno, cualquiera de las 3 decisiones van a alterar los precios relativos. Como ustedes saben, los precios es el tablero indicador
donde los operadores económicos están mirando aquí invertir, acá no invertir, en fin, están siendo alterados, distorsionados. Otra vez hay aquí despilfarro y consumo de capital y otra vez menores salarios en términos reales. Es irrelevante, por no decir completamente estúpido, hablar de la banca central independiente. Porque la banca central independiente quiere decir que van a meter la pata independientemente. Independiente quiere decir que no van a recibir instrucciones del Parlamento o del secretario del Tesoro o del presidente. Entonces, otra vez, si no reciben instrucciones, pero están en funciones de la banca central, necesariamente se van a alterar los precios relativos. Esto es lo que ha venido y tal vez abrió el debate en esta generación Hayek, con ese libro La privatización del dinero. Dice: tardamos 200 años en darnos cuenta de la estupidez de juntar la Iglesia y el Estado. Esperemos que no pasen otros 200 años de darnos cuenta que hay que separar el dinero del aparato político, del aparato estatal o del monopolio de la fuerza que habitualmente llamamos gobierno. Todas las cartas orgánicas de los bancos centrales dicen que es para preservar el valor de la moneda. Esto es un chiste de Woody Allen. No hay ningún banco central que haya preservado el valor de su moneda. Nosotros, en la Argentina, establecimos el Banco Central, como ustedes saben, en el año 35. Fueron los conservadores en un contexto fascista, que iniciaron el problema con la creación del Banco Central, con el impuesto progresivo, con las juntas reguladoras y el control de cambios. Esto fue en los 30, los conservadores. Y nosotros, decía la Carta Orgánica, para preservar el valor del dinero hay que agregar, desde el 35 a la fecha, 13 ceros. Y las administraciones consideradas más conservadoras o más prudentes, en este caso, para no darle otro significado conservador, como Alan Greenspan en Estados Unidos, durante 18 años, según el índice precios al consumidor oficial en Estados Unidos, y no es como el INDEC, el deterioro del signo monetario fue del 74% en esos 18 años solamente. Ahora, estas políticas incipientes del gasto, de la deuda, pequeños déficit fiscal, la creación del impuesto progresivo y la banca central, se intentó revertir sobre todo el gasto, sobre todo la deuda y también las regulaciones durante las administraciones de Harding y Calvin Coolidge, que fueron dos administraciones excelentes que intentaron revertir esta política y en alguna medida lo revirtieron. Pero luego vino Hoover. Hoover aumentó sustancialmente el gasto, sustancialmente las regulaciones, aumentó, no sustancialmente, pero sí aumentó la deuda, otra vez aparecieron los desequilibrios fiscales. Hubo allí en Hoover las primeras manifestaciones de monetización de la deuda, o sea, la Reserva Federal compra títulos del Tesoro, contra lo cual emite, y simultáneamente, durante Hoover, ocurrió cambios en el sistema monetario internacional con los acuerdos de G9 y Bruselas de los años 20, que básicamente, para hacer el cuento corto, ya creados bancos centrales en algunas partes del mundo, se abandonó el sistema del patrón oro clásico para implantar el mal llamado patrón oro cambio. Digo mal llamado porque en realidad no se podía hacer la conversión billete, dólar o libra. En ese momento la libra se dejó de lado al poco tiempo con el oro. Más bien era que se podía hacer esa conversión los bancos centrales frente a Fort Knox, con un acuerdo tácito de no hacer la conversión, lo cual estimuló la expansión de aquel papel verde que llamamos dólar, que produjo el boom de los años 20 y luego el crack de los años 30, que como estaban atados al dólar la mayor parte de los países, esto fue algo generalizado. Roosevelt demoró y prolongó inútilmente esa crisis, a pesar de que su campaña insistía que había que revertir las políticas de Hoover,
acentuó las regulaciones, acentuó el gasto, creó una serie de secretarías de comercio, laborales, lo que nosotros llamamos, también es una especie de chiste de mal gusto, conquistas sociales, que expulsan a los que más necesitan trabajar del mercado. Eso lo introdujo Roosevelt. Cuando comenzó la guerra había 14 millones de desempleados. Y Truman, a regañadientes, luego de muerto Roosevelt, revirtió esta política, prescindió de funcionarios radicalizados en distintas reparticiones, eliminó el control de precios que había establecido Roosevelt, el incipiente crecimiento del comercio internacional en la posguerra ayudó también esto, redujo en algo el gasto público y se terminó, digamos, la parte dura, la parte sustancial, digamos, de la crisis del 30. Y luego vino este individuo, Bush II, salteando una etapa muy larga, desde luego, que con su declaración inaudita de que para salvar al mercado hay que intervenir el mercado, aumentó el gasto. La relación gasto-producto fue la más alta de los últimos 80 años, cuando en la administración Bush. Su predecesor, le hace Clinton, le dejó un superávit fiscal que convirtió en el 5% del déficit en relación al producto. Pidió 5 veces autorización al Congreso para elevar la deuda y llegó al 73% del producto, de lo cual el 50% estaba en manos extranjeros porque no alcanzaba la succión de recursos locales para financiar el gasto público. A esto se agrega las guerras, se agrega la patraña fenomenal de Irak, que como todos ustedes saben, y a esta altura se sabe, ahora está exiliado el vicepresidente de Irak en Turquía, que está denunciando al presidente y el presidente al vicepresidente, y es un escándalo fenomenal todo lo que está ocurriendo en Irak, después de la intervención americana, alegando que tenía algo que ver con la masacre de las Torres Gemelas, cuando Al-Qaeda no tenía nada que ver. Eso produjo una hemorragia de recursos fenomenales, y con los mismos resultados de fiasco, como la intervención en Haití, la intervención en Panamá, en Bosnia, el tema del bombardeo de Libia, todas las intervenciones militares de Estados Unidos han sido lamentables. Cuando se ve que para lograr determinado objetivo, cuando se tiene la mira quienes son responsables de asesinatos como lo del 11 de septiembre, una operación comando lo resuelve sin necesidad de tener 100.000 personas en Afganistán, otra vez con un drenaje de recursos brutal. Hago un paréntesis para decir que me parece muy útil ver en YouTube la declaración del expresidente Eisenhower en los años 60, 50 y pico, en fin, ustedes búsquenlo, en su farewell address, donde él dice: tengan mucho cuidado en la historia de Estados Unidos con el complejo industrial militar y el lobby que eso significa, y recuerdo yo también, y lo subrayo en el libro que acabo de mencionar, Estados Unidos contra Estados Unidos, las declaraciones de Washington, diciendo tenemos que dar un ejemplo al mundo y tener la antorcha de la libertad, pero no intervenir militarmente, porque si intervenimos militarmente, además de los problemas locales que vamos a tener también aumento del gasto, aumento del déficit, aumento de la deuda. En nombre de los secretos de Estado vamos a tener problemas con la libertad de prensa. Vean ustedes lo que es el llamado Patriot Act, algo absolutamente incompatible con toda la historia de Estados Unidos, eliminando el debido proceso, en fin. En la era de Bush se agregaron o se completaron, porque se incrementaron mucho las regulaciones, llegó a 75.000 páginas de regulaciones al mercado inmobiliario, financiero y bancario, con 39.000 funcionarios full time a nivel federal. A eso se agrega, como
como si esto fuera poco, como dicen los tipos que venden curitas en los trenes, digamos, agregó el tema de las empresas paraestatales de Freddie y Fannie, obligándolas a hacer préstamos con prácticamente sin garantías, en algunos casos sin garantías y en otros con garantías muy pobres. Incluso a los bancos se presionó para que hicieran esos préstamos y como contrapartida se les disminuía el encaje y se liberaba en el efecto multiplicador en la creación del dinero debido a esos préstamos que produjo lo que todos sabemos, la burbuja inmobiliaria y los problemas que son del público conocimiento. Y en este contexto se agregó en la dupla Bush-Paulson, yo creo, no sé, después voy a ver en el cambio de idea con ustedes qué opinan, la inmoralidad más espantosa en la historia económica, que es los bailouts. O sea, los granujas, los canallas, llamados empresarios, amigos del poder, que cuando ganan se embuchan esas ganancias naturalmente, pero oh sorpresa, cuando pierden se las transfieren a los que no tienen poder de lobby, a los trabajadores que han hecho las cosas bien. Una succión y una transferencia brutal de recursos desde esa área a estos lobistas en la industria del seguro, en la industria bancaria, en la industria automotriz y en otras. Por eso yo creo, y otra vez vamos a ver en el intercambio de ideas, yo creo que el sistema que estamos viviendo, en gran medida, Europa, Estados Unidos, para no decir nada, algunos de la región, es el sistema de la rapiña, de una rapiña espantosa que está empobreciendo y multiplicando los miserables del mundo en Europa y en Estados Unidos. Y son estas alianzas nefastas de empresarios con el poder de turno. Ahora acá hago otra pequeña digresión, y es esto. Salen a la calle a los indignados, en Europa y en Estados Unidos. Yo estoy indignado, muy indignado, comparto la indignación, pero, oh sorpresa, los indignados piden más de lo mismo, porque les han hecho una operación pinza en el colegio y en la universidad diciendo que el estado de bienestar tiene que multiplicarse, cuando es un estado de malestar. La seguridad social, que es inseguridad antisocial, que está destrozando millones de vidas, tiene que aumentarse. El que creó, el que provocó o el que estimuló, indujo, digamos, a los indignados es esta Stefan Hessel, que vive en Francia, que se salvó milagrosamente de los campos de concentración nazi. Y otra vez, oh sorpresa, cuando uno lee ese folleto, le recomiendo que lo lean, está traducido, está en el castellano, propone el programa económico de sus captores nacionalsocialistas. Y eso es lo que ha bebido la mayor parte, digamos, de los indignados. Ahora, Obama ha acentuado mucho estas políticas, no solo de los bailouts, salvatajes, sino que el déficit fiscal ahora es el 13% del producto, era el 5%, les dije, de lo de Bush, y la relación producto-deuda, deuda-producto, quiero decir, es del 98%. Casi crece. La Constitución de Estados Unidos dijo, si yo tuviera que agregar un punto a esta Constitución, agregaría la prohibición de la deuda pública. Porque la deuda pública implica comprometer el patrimonio de futuras generaciones que no han elegido a los gobernantes que contrajeron la deuda. Entonces, en ese porcentaje del 98%, ahora la deuda, si uno ve los entitlements, le hace seguridad social, llamada seguridad social y Medicare, y uno proyecta solo la seguridad social, el cash flow al año 2017, todos los impuestos federales no alcanzan para financiar ese solo programa. Está, de hecho, quebrado Estados Unidos. Ahora, lo tenemos a este Bernanke, el administrador
de la Reserva Federal, que ha hecho esta sucesión de QE 1, 2 and 3, 3 lo acaba de hacer hace 2 semanas, autorizando la emisión de 40.000 millones de dólares hasta nuevo aviso. Y esto es solo para crear el clima, igual que con la droga, para que gane Obama las elecciones, si es que logra esta maniobra. Ahora, quiero detenerme aquí, conceptualmente también, en la cuestión de la seguridad social, ¿no? Yo estuve en Chile hace un par de semanas, inaugurando una nueva institución liberal que es extraordinaria, pero en fin, eso es otro cuento, y criticaba en una mesa redonda el sistema de pensiones de Chile, que habitualmente se pone como un ejemplo. Por supuesto que hay cuestión de desgrado acá, se puede comparar con la situación argentina, pero el obligar a la gente a que aporte el fruto de su trabajo a instituciones, aunque sea privadas y aunque sea sistemas de capitalización, es a mi juicio absolutamente improcedente. El fruto del trabajo ajeno es sagrado. Ahora, hay una arrogancia, hay una soberbia y hay una prepotencia brutal en este razonamiento. Y es que si nosotros, gobernantes, no los obligamos a aportar, no van a prever su futuro y por lo tanto después van a estar en problemas. Esto es subestimar mucho a la gente, por un lado, quiero ahora elaborar sobre esto, pero más importante que subestimar a la gente es que el razonamiento no sigue hasta las últimas consecuencias. Porque para seguir ese razonamiento hay que decir, bueno, está bien, se lo obliga a aportar, pero cuando reciban su pensión hay que ponerle un policía al lado, no se vayan a emborrachar en el bar de la esquina, con lo cual cerramos el círculo orwelliano y hemos establecido un sistema totalitario. Una vez estaba en el programa de Longobardi hace bastante tiempo con el actual canciller Timmermans, que él dijo, bueno, porque los pobres, y hay que hacer esto porque si no van a tener después problemas, en fin. Y yo dije, yo me siento ofendido, con esa reflexión me siento ofendido, porque todos los que estamos en este cuarto venimos de las situaciones más miserables, cuando no del mono, y no tenemos por qué decir que eran irresponsables. Más aún, si nosotros vemos en la historia argentina, me parece que es un ejemplo muy bueno de cómo los inmigrantes que venían con una mano atrás y otra adelante, cómo invirtieron en terrenos, cómo invirtieron en departamentos para prever su futuro. Y después vino Perón y la otra conquista social que se llamó Ley de Alquileres y Desalojos y arruinó a 2 generaciones por lo menos. Entonces, me parece que el considerar el fruto del trabajo ajeno tiene que ser algo sagrado. Incluso nos hemos acostumbrado a este manotazo que se llama agentes de retención. Todos los que están en relación de dependencia ven que hay un montón de numeritos y cosas que les descuentan. ¿Por qué diablos les descuentan? Está obligado el empresario según la ley, en fin, para los curros sindicales y para otras de otra naturaleza. Pero no debería de haber una diferencia entre el bruto y el neto en esto de los ingresos de la gente, y cada uno debe poder aportar donde considera y estime pertinente. Ahora, además, Obama incrementó mucho las regulaciones, especialmente en el nivel financiero. No contempla ni contempló, lo mismo que en Europa, la situación bancaria del sistema fraccional manipulado por la banca central, que hace que todos los bancos estén en un estado permanente de insolvencia. Y cada vez que hay cambio en la demanda de dinero, cada vez que hay una crisis, hay que cerrar las instituciones bancarias porque no hay para atender a los depositantes. Hay un debate que viene entre los economistas de hace 50 años, diría yo, entre la reserva total y el free banking. Es un debate que promete otros 50 años más, es muy fértil, los dos tienen posiciones muy interesantes, me parece a mí, muy fuertes argumentos, pero los dos están de acuerdo que el sistema fraccional, es decir, los encajes y las reservas en las cuentas corrientes, no en depósitos a plazo, ni los equivalentes de depósitos a plazo, sino en cuenta corriente,
están manejados por la autoridad monetaria que produce este llamado efecto secundario o efecto multiplicador en la creación del dinero, que acentúa el alterar los precios relativos. Y por último, en este raconto que estoy haciendo, Obama y Bush también han apoyado, y esto lo paso rápido y después en todo caso vamos a hablar, apoyado mucho estas instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Peter Bauer de la London School of Economics, Melvin Krauss, Karl Brunner, muchos, Anna Schwartz, que escribió Historia Monetaria de Estados Unidos con Milton Friedman, señalan que estas instituciones son las responsables de lo que hemos llamado países del tercer mundo. Hagamos este ejercicio rápidamente. Supongamos que nosotros somos gobernantes de un país del tercer mundo. ¿Qué es un país del tercer mundo? No es un país si no somos racistas, que tiene color de piel distinto, tampoco recursos naturales distintos. Acordémonos que África es el lugar donde hay más recursos naturales del orbe, que Japón es un cascote que tiene el 20% es habitable. El país del tercer mundo es un país que establece precios máximos, salarios mínimos, empresas estatales, reformas agrarias, todas las cosas que ya conocemos. Se fugan los mejores cerebros, se fugan capitales, y en momento de crisis viene el Fondo Monetario con carradas de dólares a baja tasa de interés y waivers y qué sé yo, y nosotros decimos, che, no, vamos a cambiar acá, nos están estimulando, sigamos con la misma política, la perpetuamos. Y en caso no extremos de países del tercer mundo, la crisis de Tailandia, la crisis de Rusia, la crisis de Brasil, la crisis de Argentina, Turquía, vemos que aparecen los tipos del Fondo Monetario con corbatas de Hermès, que van a hoteles de 8 estrellas, yo me enteré de 8 estrellas a raíz de la cosa del fondo, que viajan en primera, que pasan por la aduana sin que los controlen, a pesar de que a todos nosotros nos controlan y hacen ese tipo de, crean ese tipo de problemas, además de que crean un sistema de subsidios cruzados. En Estados Unidos, el granjero tiene que pagar impuestos para que en Wall Street algunos hagan negocios haciendo préstamos que jamás hubieran hecho si no tuvieran el paraguas protector del Fondo Monetario y tengan ganancias operativas. Entonces, sugieren estos economistas que acabo de mencionar, incluyendo la Anna Schwartz, liquidar esas instituciones. Ahora, nosotros vemos en la Argentina que hay este problema con el Fondo Monetario, que dicho sea de paso, como publiqué en un artículo de La Nación el otro día, los últimos 3 años, en dólares, la deuda interna es igual a la que se canceló con el Fondo Monetario. ¿Pero por qué se hace esa bravuconada con el Fondo Monetario? Es para evitar auditorías. Y el Fondo Monetario está preocupado por el asunto de los deudores en default y esto. O sea, por las razones equivocadas. Ahora, en el tema del igualitarismo, Obama lo ha acentuado mucho. Lo ha acentuado, tomado hasta donde mis elementos de juicio alcanzan, en el mundo intelectual, a 3 autores. A John Rawls, que ha hecho contribuciones muy importantes, analíticas, como el velo de la ignorancia, en fin, pero en el tema de los talentos naturales adquiridos, en fin. A Ronald Dworkin, bueno, en Teoría de la Justicia, ¿no? Se tradujo por el Fondo de Cultura de Justice de John Rawls. Dworkin, A Matter of Principle, que lamentablemente no está traducido, y Lester Thurow, El futuro del capitalismo, por Javier Vergara en Buenos Aires. Vean esto, ¿no? Dice Lester Thurow que el capitalismo se lo puede definir como un sistema de ladrones y de robo. Ese individuo enseña en MIT y tiene los doctorados máximos en Oxford y en Harvard. Recomiendo la lectura de Lester. Bueno, pero en todo caso, es útil esto de los talentos, detenerse, ahora no tenemos tiempo, pero o eventualmente a lo mejor en las reflexiones podemos ahondar. Es importante contrarrestar esto. Y el tema central, me parece, es el tema educativo. Nada mejor que la frase de Antonio Gramsci cuando dice: tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura.